Bueno, en esta tarde soleada y calurosa, primero que nada, gracias por venir. Gracias por estar acá. Y me alejo el sonido, papá, estoy armando acople. ¿Está bien ahí? Bueno, primero que nada, hay que agradecer al Club Progreso, ¿no? Que además de haber ganado y esas cosas, nos prestó con total generosidad y entusiasmo este espacio. Claro que el señor Otero, vamos a decirle así porque, bueno, porque si no se nos complica. Yo le voy a decir que él hizo todo. Salvo escribir el libro que por suerte lo escribió Carolina. Por suerte. Él nos hizo el nexo con el club, conseguimos a último momento. Pido un aplauso para los compañeros de audio. Pero y el compañero que está filmando, a Sergio, ¿no? Que, bueno, a vos te avisamos con mucho tiempo. Fue ayer. Hoy. Fue hoy, perdón, pero no, eso es mucho tiempo. No. Bueno, todo eso es responsabilidad de Gabriel, ¿no? Que como ustedes ya lo conocen, Gabriel se pone las cosas al hombro y sale, punto. Bueno, bien ahí. Y la composición de esta mesa fue compartida. Queremos agradecer a Otero la idea, primero, de venir acá, a este precioso lugar que yo amo. Me encontré con una gran cantidad de queridos compañeros y nos estábamos acordando de viejas épocas, ¿no? Militancia 82, por ahí. Magníficas épocas. Y esta mesa está compuesta en una visión que fuera acorde a lo que Carolina refleja en su libro. Acá estamos pensando en ese Raúl que nunca quería tener reuniones con las estructuras y nunca le daba bolilla a eso, siempre se iba a juntar con la gente más joven, siempre se iba a juntar con la gente que estaba laborando en los barrios, la que estaba laborando con los chiquilines, con las maestras, ¿no? Con la gente que se estaba organizando. Ese era el Raúl de siempre. Y entonces Chela, compañera de toda la trayectoria de Raúl en las organizaciones de las marchas cañeras, siendo muy chica, no podía faltar. Pero tampoco podía faltar una visión diferente, una visión distinta, que mirara a esa hija y a ese padre, si se quiere, capaz que con menos compromiso emocional, porque yo siento que muchos de nosotros tenemos un compromiso emocional muy fuerte en todo este tema, y ahí es donde entra Álvaro Viviano, a quien le agradecemos enormemente su entusiasmo en participar, sus ganas de participar. Ya les expliqué que él hizo todo, ya les dije, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que con mucho amor. Y Carolina, yo les quiero decir que ella empezó diciéndonos que quería hacer una presentación en un lugar pequeño, chiquitico, y con muy poquita gente, porque ¿quién iba a ir? Estamos celebrando la tercera presentación de este libro, como ustedes lo saben. Fuimos al Museo de la Memoria, fuimos a la Fundación Benedetti y no podíamos dejar de presentarlo en el Progreso. Claro, Raúl anda por acá, es seguro que anda por acá, ¿no? Pero Carolina está empecinada en que esto sea la historia de una joven adolescente que, por lo que ella misma dice, era difícil, pongámosle todas las comillas del caso. Yo no conozco adolescente que no lo sea,
¿no? Creo que todos somos insoportables, fuimos insoportables, y con nuestros padres siempre fuimos insoportables, y esa es la historia, ¿no? De un tipo como Raúl que tuvo por lo menos el tiempo de estar esos 3 años con esta nena chica, con esta niña mimada, con esta niña de sus ojos, y pudieron construir ese vínculo, pero ese vínculo fue tan difícil como cualquier otro vínculo adolescente-padre, como cualquier otro. Cada uno tiene sus peculiaridades. Así que bueno, creo que el común denominador de todo esto es el afecto por estar acá, el cariño por estar acá, y no puedo dejar de agradecer también la presencia de Lucía, a quien queremos mucho, y vos ya lo sabés. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, mi nombre es Carolina Sendik y solo quería decir que este libro está escrito o es una oda al amor, es una oda a la esperanza y a la resiliencia. Creo que lo dije bien esta vez, Deni. En este libro quise un poco representar esa relación universal de hija y padre, pero sobre todo me parece, no sé si lo logré, eso me lo dirán ustedes más tarde cuando lo lean, que logré casi dar un perfil casi del niño que era mi padre. Cuando digo el niño, era en la parte juguetona, pícaro y lleno de todo el tiempo ese lado positivo y de ver siempre lo mejor en cada persona y sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Bueno, sin más, los invito a nuestros invitados a hablar y quedo abierta a todas las preguntas que quieran hacer. Gracias. Muy bien. Bueno, yo también en primer lugar quiero hacer un par de agradecimientos. En primer lugar, por todo el cariño y la confianza que me depositó Alicia y Estefanía. Encontré en Fin de Siglo muchísimo más que una editorial. Cuando presenté el libro encontré gente comprometida con, por ejemplo, los testimonios, y no los testimonios necesariamente que teníamos acostumbrados, sino los que están yendo un poco al hueso, que es lo que nos está presentando Carolina. Entonces, en primer lugar, el agradecido soy yo, Alicia y Estefanía, por darme, me dijeron que me iban a poner en caja, incluso. Por otro lado, estar acá en el Teatro del Progreso, cuando se lo sugerí, creo que hablé por todo el barrio cuando dije que no podía fallar, y acá estamos. Entonces, pensar en Progreso, lo primero que hice fue llamar a mi querido compañero Daniel Luza, que está ahí tomando unos mates, y quien no dudó milésima de segundo y derivó esto rápidamente, y acá no hubo otro trámite que no sea WhatsApp y llamada y luego una carta. Entonces todavía no nos está ganando la burocracia en el barrio, saludo eso también. Y también a Sergio Padilla, que hoy lo conminé a que viniera a por unas fotos y un video, y en un total abuso de la enorme confianza y amistad que tengo con Sergio Padilla, que está sintiendo, efectivamente, y a mi querido compañero, a nuestro querido compañero Ángel Lozano, que también, porque fueron cosas a solucionar medio último momento, pero salen, porque hay mucho corazón. Bueno, a ver, yo me encontré con una lectura que me fue muy reconocible rápidamente, por muchas razones, algunas más obvias, pero cuando empezás a leer el libro
y empezás a ver que esa naturalidad con la que un padre, una hija se reencuentran, en este caso, ¿no? Un reencuentro que en el medio lo que había era un relato, era un recuerdo de la madre sobre el padre para que esa llamita, esa velita de la memoria estuviera encendida. Esas fotos viejas que me imagino habrá visto Carolina mientras su mamá, una noche sí y otra también, le hablaba de su papá. Me gustaría decir en todo momento de su papá y no de Raúl o del bebé, porque es su papá. Estamos hablando de su padre. Entonces, esa sabiduría superior que consta en ponerse en el lugar del otro y trabajar para que esa memoria, que Carolina, otro detalle que no me sorprendió que tuviera en el libro, habla de la memoria y de algunas trampas que nos hace la memoria y de cómo hay que esa memoria cultivarla, no se perdiera, mantener esa llamita. Y entonces parecía que se habían visto siempre, y siempre es el cada día que fue de prisión y que inmediatamente que sale tampoco pudo ser ese reencuentro porque se salió del penal y hubo que armar un montón de cosas para salir. La salida no fue tan sencilla y a los meses esa niña que en su imaginación ella cuenta, no estoy expoliando el libro, pero me gustó mucho una cosa que dice, una de las tantas cosas que dice, era una estatua en un espacio público, me imaginaba a mi padre, porque claro, es difícil salir de la épica de un padre revolucionario. Y resulta que se encontró con un ser humano que le tiraba un chiste tras otro, que apenas la vio, conmovió con esa mirada, que es una mirada con horizonte, Entonces, encontrarse que no, lejos del bronce, el padre de carne y hueso, muy de carne y hueso, muy cercano, muy cariñoso, y con los chistes que hacemos los padres, que en general los hijos a veces hasta se ríen por compromiso. Esas bromas, caminatas, comidas, mesas, familia, un hombre de humor de niño, humor que además logra hacerte pensar después de la risa, y no voy a espolear más, pero van a ver algún chiste o broma o comentario que hace su padre, que en realidad terminaba siendo claramente una enseñanza a corto, mediano y largo plazo. Y compartir ese padre también. Llega a La Habana y ella dice, bueno, voy con mi padre a la escuela, al liceo, qué sé yo. Y resulta que lo conocían todos. Y ese hombre, saberlo reconocido y tímido, austero, lejos, muy lejos del mito que nunca eligió, padre, como título nobiliario. Su salida al mundo, ese encuentro que se dio y luego la convivencia y las caminatas dentro de la cocina y después dentro del hall y después las caminatas por las ramblas, su salida al mundo y empezar a respirar el mismo aire con ese padre, el aire libre, ríos buscados además, nada de fiestas ni mucho menos la austeridad, bien siendo una familia más, asados, bosques, toda esa libertad junta y vivir cada segundo llenando pulmones. Expiro, y así sin parar, y así sin dudar, y así
sonreír siempre. Y lo que dolió, dolió, y lo que sangró, sangró, y lo que lloró, se lloró. Y lo que se resiste muchas veces es de cada uno. Todos nosotros en algún momento tenemos que sacar y hacer una de más para resistir algunos embates, y termina siendo tuyo, pero también esa resistencia, ese pasar por las cárceles, por los calabozos, por los cuarteles, y ese pasar en el exilio, resistiendo el recuerdo del Padre, se transforma a la larga en una resistencia colectiva de presos y de presas. Miren a quien tengo al lado, ¿no? Que es la del pueblo. Y es todo junto, y que nadie es más que nadie. Y acá hemos sufrido todos, y ponerse en ese lugar. Benedetti, en carta de un hijo a un padre preso, dice: acá lloramos todos, perreamos y maldecimos. Esta historia tan especial, pero a su vez tan común, tan particular, pero a su vez tan repartida en cada preso y presa, que ayer se cumplió justamente un aniversario más de los últimos liberados, presos y presas políticas. A mí me llega desde un lugar especial, porque todos tendemos a ver en Raúl ese ser superior, ese ser que estaba por encima de situaciones mundanas, un hombre de mirada muy amplia, que termina en definitiva siendo su padre. Por eso voy terminando estas palabras diciendo eso: un libro de padre y de hija, que sí, que lo escribe Carolina, pero acá está la pluma de Raúl. Un libro que realmente nos hace saber y aprender que queda muchísimo más por saber de lo que pensamos. A 41 años de haber recuperado la democracia, queda muchísimo más por saber en pequeñas historias, en gestos, en situaciones que pueden haber sido cotidianas en algún momento, pero que había que ser muy valiente para superarlas. Así que yo voy a dejar mis palabras por acá y le voy a dar paso a Álvaro Viviano. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es verdaderamente un honor, un compromiso estar acá, sentado en la mesa, junto a Carolina, junto a Tula, junto a Gabriel, respondiendo a una invitación, una muy grata invitación de la editorial. Y por supuesto que tenía que estar acá, porque uno, independientemente de lo que piense o no piense, yo creo que los uruguayos tenemos que acostumbrarnos cada día más a poder sentarnos en la misma mesa y poder hablar de los temas que nos encuentran, y también, ¿por qué no?, de los que no. Porque eso en definitiva termina siendo parte de la construcción de una sociedad colectiva. Y yo creo que el deber es ese, el de ponerse enfrente, dar la cara y hablar. Hoy seguramente no tengamos mayores diferencias, porque yo creo que el relato nos lleva para un lugar muy común, pero creo que la iniciativa de esta mesa y de este diálogo es interesante, es importante, porque yo me encontré con un relato muy potente, desde el punto de vista de la individualidad, desde el punto de vista de lo emocional, pero un relato muy potente y muy inteligentemente articulado a partir de los diferentes mensajes que están interpuestos en el relato que hace Carolina. Y en los comentarios que dicen cosas que no lo dicen Carolina, pero terminan siendo parte del resumen del libro, que recogen frases muy importantes y muy fuertes, que terminan siendo de boca del propio Sendic, y que yo creo que impactan plenamente en el Uruguay de hoy, en la sociedad de hoy que tenemos, y en el deber que tenemos de hacer cosas para tener día a día una sociedad mejor. Yo me escribí en unas líneas, voy a apelar a mi memoria, porque como no traje los lentes,
mucho al guión que tenía, pero voy a hacer un esfuerzo. Y como dije, Carolina pone, y lo van a ver, pone en finas palabras a través de un relato muy sensible, muy familiar, muy atrapante en términos de lectura, los aspectos más salientes de ese encuentro, de esa vida con su padre. De encuentros muy, muy intensos, porque cuando pasamos revista nos estamos refiriendo a 4 años. El fuerte de ese vínculo, de ese encuentro, son 4 años. De noviembre del 85, cuando Raúl va a La Habana, hasta el 28 de abril del 89, no sé, en París. O sea que lo que aquí está recogido, con mucha fuerza, con mucha fortaleza y con mucha emoción, independientemente de que el hilo conductor es la vida de Raúl, y habrá cosas del antes y de después de esos 4 años, reflejan 4 años de una plena intensidad, de una vivencia formidable y de un deseo de reencuentro muy fuerte entre el padre y la madre. Cuesta imaginar hoy, y hay algunas puntas en ese relato muy íntimo, esa difícil sensación de cómo ir escalonando esa expectativa de un padre que sabe que tiene una hija y que va creciendo, que la tiene lejos, que es la hija, porque para todo padre los hijos son iguales, pero las hijas son las hijas. Y para la hija, la imagen de su papá, que sabe que está lejos, que sabe que está creciendo, que ella también está creciendo, y está creciendo sin su amor, sin su cercanía, sin su consejo, sin su calor y su afecto más estrecho y más cercano, que por suerte pudo darse desde una intensidad muy pero muy potente que está recogida en el libro. Yo decía recién, hay cosas que están dichas acá que no están dichas por Carolina, que están dichas por algunos de los comentaristas del libro. Blixen, Engler, de cosas muy, muy, muy interesantes. Blixen dice que Carolina eludió hacer valoraciones políticas. Y yo creo que no. Yo creo que lo hizo de una perspectiva muy inteligente, porque la obra, en definitiva, es revalorizar la vida de su padre. Habla de su vínculo, de la necesidad de ese encuentro, de las cosas que hubo en ese encuentro. Pero el eje es revalorizar la vida de su padre, el mensaje, lo que hizo, lo que dio y lo que dejó. Por lo tanto, yo creo que hay ahí una sustancia de tipo político que no tiene por qué ser controversial, que también corta transversalmente parte de esta obra de 120 páginas que se lee de manera muy sencilla. Hay algunas afirmaciones que van en esa dirección, y de algunas frases que se recogieron ahí. Cuando yo decía al principio, hay que tomarlas y leerlas bien, porque pueden ser perfectamente encuadradas en el Uruguay de hoy en día, y que pueden ser tomadas como un insumo importante para seguir avanzando. Y por qué no, para los que están en los extremos, acercarse un poco más, porque hoy los extremos sabemos perfectamente que invalidan, y los que en definitiva nos encaminan son el componente más cercano a los centros, que son los que nos ponen de acuerdo. Pero hay frases acá, dichas en este libro, que lo van a hacer pensar y nos van a hacer pensar a todos, y que fueron dichas por Sendik. Una de ellas, decía él, los hechos nos unen, las palabras nos separan. Si será cierto. A veces desdibujamos tanto los hechos con palabras que nos terminamos yendo de la esencia de lo que verdaderamente importa. Por eso creo que esto es claro. Los hechos nos unen, las palabras nos separan. Aquí hay una cosa dicha que por ahí me parecía muy interesante. Cómo de algún modo quien estimuló el levantamiento, estimuló la revolución, un buen día terminado, el proceso se pudo poner manos a la obra, a apoyar a los que entendía eran parte
lucha cotidiana en el marco de la democracia. Y Uruguay tiene ejemplos importantísimos en la progresa, de cómo pasar de un estadio a otro y poder, de alguna manera, sobre nuestra historia, revisar nuestro mecanismo y poder pasar a dar la vuelta de página. Y hay algunas cosas que vuelvo a insistir, están dichas ahí, que a mí me gustaron mucho, dichas por él que refieren a si nos ponemos a discutir sobre lo que discrepamos, discutimos toda la vida. Si discutimos sobre los acuerdos, estaremos una vida trabajando. Ahí hay esas frases, unas cosas muy profundas, de penetración de lo más íntimo de una sociedad, de su gente, de sus costumbres, un mensaje potente para adelante, para hoy, para hoy. Por eso yo creo que esta obra es una obra potente, es una obra importante, porque no solo recoge eso de la intimidad, de ese relato tan profundo, de ese vínculo entre padre e hijo. Yo creo que manda señales en todo sentido y a todo nivel. Por eso yo dudo cuando dicen, lo dijo Brixen, de que Carolina eludió hacer valoraciones políticas. No necesitó ser explícita. Yo creo que la obra las hace y las hace correctamente y está muy bien que lo haga. Carolina, dice ella, que escribió como me brota el corazón. Y la verdad que es así. Uno encuentra en todos esos cuentos, esos relatos, la dulzura potente de una hija que tiene necesidad de contar esas cosas, de lo que fue su vínculo con su padre. Nos ofrece un sentir diferente. Van a tener otro sentir. Quizás los que estuvieron más cerca de él van a poder apreciar y recordar cosas que están ahí dichas, que son parte de su fisonomía política, social y humana. Pero acá hay dichos otras cosas que son diferentes, que nos ofrece otro pata. Nos ofrece una pata humana, nos ofrece una pata cercana, nos ofrece el hombre, el ser humano, el de carne y hueso, el que vivió, sufrió, disfrutó y estuvo junto a nosotros mucho tiempo en diferentes circunstancias. Entonces yo creo que también eso ayuda, eso aporta y está muy bueno que podamos y que estas cosas se puedan decir. Y verdad que el relato sorprende, porque todos nosotros sabemos lo que pasó y cómo se dio. Todos nosotros sabemos lo que vivió y sufrió ese hombre. Pero todos nosotros sabemos también que de un modo u otro se puso desde noviembre del 85, cuando retomó su vida social, política, cultural más intensa, con sus padres, con sus compañeros, con sus amigos, con su gente, a trabajar por el porvenir. Yo no sé, no lo conocí, no sé si puedo decir sin odio, sin resentimiento, porque es lógico que al que le pasó pueda tenerlo, pero sí se sobrepuso con notoria hidalguía para poder caminar hacia adelante en un país que obviamente lo necesitaba. Quiero ir contando unas pequeñas cositas que creo que está bueno contarlas. Uno, el rol de la mamá. Está descrito ahí solapadamente, pero ahí hubo un rol de madre muy fuerte, clave en el fortalecimiento de ese vínculo padre e hija. Porque esa madre, que ya no era pareja con el papá de Carolina, estuvo siempre hablándole del padre, apoyando su reencuentro, acompañando, poniéndole la espalda, y yo creo que hay cosas ahí que hablan muy fuertes de lo que fue esa madre en ese entramado familiar que se está rescatando aquí en el mundo. Y bueno, nos ofrecen cosas muy lindas, como decía Gabriel, no quiero spoilear el libro, pero sucintamente se las quiero contar, pero a mí me gustaron. Primero los relatos de la cotidianidad, esas cosas de todos los días que tenían ustedes cuando vinieron para acá. Esa envidiable escena con García Márquez y con Pablo Milanés, que cuando leía me hubiera encantado estar aquí, y seguramente a muchos de nosotros.
ese rito de abrir y cerrar las puertas. El abrir y cerrar las puertas divertido, como una cuestión simbólica. Carolina relata que cuando se encontró con su papá en la casa con su pareja, había como un rito cotidiano de abrir y cerrar puertas todo el tiempo. Y claro, estaba colocado como en contraposición de la que estuvieron cerradas durante muchos años, y era verdaderamente una cuestión simbólica muy importante y muy potente, y estaba bien. Las caminatas. Hay un cuento muy divertido de las caminatas. Cuando Carolina se encuentra en la casa de su papá, hay también una suerte de rito de caminar una hora casi en torno a la mesa en 2 metros cuadrados. Porque era una forma de hacer la digestión, era como una cuestión instalada. Y Carolina dice, pero la casa tiene una sala muy grande, ¿por qué en vez de caminar en 2 metros cuadrados caminamos? Él con su particular y habitual carácter, obviamente que no dio el brazo a torcer, pero el otro día la caminata ya fue en la serie. Hasta que Carolina el otro día le pasa a decir, pero si tenemos un jardín grande, ¿por qué en vez de caminar, hasta ahorita no caminamos al aire libre, tenemos un jardín? Tampoco dio el brazo a torcer, pero el otro día ya le hizo caso a la nena y se pudo caminar en un parque más grande, haciendo más llevadera esa caminata. Ni siquiera en la elaboración política, no, las cosas cotidianas, cómo hacer cosas, cómo buscar lo bueno, cómo hacer para llegar mejor, cómo no lastimar, cómo mostrar, hacer sentir el cariño. Pero hay dos cosas interesantes que yo creo que aquí se reafirman y que son claves, que están implícitas en esas frases que yo le leí. Una, está en un poema sin nombre. Hay varios en el libro, yo me quedé con uno chiquitito, que dice, poema sin nombre. Dice, tengo una hija, pero tan lejos que para hacerla preciso un puente, para verla. Que cruce muros, ríos y selvas, que cruce mares y continentes. Y ella me cuente de sus proyectos y de los sueños que hay en su frente. Ah, pero entonces, ¿qué es lo que busco? Si ya lo tengo, ya tengo un puente. El puente. El puente, con Gabriel lo hemos hablado mucho, con Alicia también lo hablamos el otro día. El puente en la sociedad del Uruguay de hoy es necesario y efectivo puente para una sociedad integral que ya como estaba en la cabeza de estos hombres. El puente, la señal del puente. Y otro gran mensaje muy interesante que está incluido en este libro, el respeto de Sendik a la palabra. Sendik pocas veces le reprochó cosas a Carolina, muy poco. Pero un día se había ido a un candón baile y le había dicho al papá que venía a tal hora. Eran las 3 de la mañana, la nena no había vuelto y el bebé se fue a la puerta del candón baile a buscar a la nena. La nena bajó la cabeza, se fugó por el costado. Al otro día no había palabras, al otro día tampoco, hasta que alguien le dice, bueno, esto tiene que resolverse. Y el padre, muy cuidadoso, la verdad que no la ofendió ni la lastimó, pero sí le hizo ver algunas cosas que tenían que ver con el compromiso primero y con la palabra después. Si usted dijo que viene a tal hora, viene a tal hora. Aquí no es que venga más tarde o más temprano y eso equivale a un problema, no. Equivale a quebrar y romper con una palabra. Vengo a tal hora que no te lo digo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, porque nos recordó nada menos que en el Parlamento, quienes estuvimos la dictadura y el terrorismo de Estado presos. Gracias al diputado, la verdad es que es el Uruguay. Estoy sorprendida de tener en la mesa un diputado blanco y cómo ha expresado el diputado la palabra no solamente sobre Carolina, sino sobre Raúl Sendik. Yo soy de allá, como mujer de aquella época, soy hija de Cañero, compañero
compañeros cañeros, compañeras cañeras. De allá vengo. Viví la miseria de los cañaverales. Éramos todos iguales, desplotados, pero las mujeres tenían un plus. Los señores feudales se creían dueños y señores de nuestro cuerpo, no solamente del trabajo. A lo largo de estos años he planteado esta lucha de hombres, mujeres, niños, en todos los lugares que he tenido entrevistas, reportajes, charlas, encuentros. Siempre he planteado este tema. Ojalá que nunca falte estas oportunidades de plantear quién fue Raúl Sendic, el bebé, con sus ideas y sus propuestas. En primer lugar, luchador social, incansable, sindicalista, hombre de sólidas ideas, incorruptible, humano y revolucionario. A fines de la década del 50 apareció Raúl Sendic en el litoral norte, defendiendo causas laborales, integrándose a las luchas de los trabajadores rurales, remolacheros, cañeros, arroceros, peones de campo, pequeños productores. Siempre estuvo con todos y todas quienes luchamos por el derecho que nos correspondía y nos negaban. Vivienda, trabajo digno, salario, enseñanza, fundamental poder comer todos los días. En el norte vivíamos en la semi-esclavitud, compañeras y compañeros. Acá hay nuevas generaciones. Vivíamos en la semi-esclavitud en ese momento, sin conocer la moneda nacional. Se nos pagaba con un papel cualquiera, firmado por el patrón, que se cambiaba en su propio comercio. Los dueños de las plantaciones hacían y deshacían su antojo en las profundidades del interior olvidado, sin importar colores y partidos. Los cómplices de los aparatos represivos del Estado no vacilaban en ir contra todo lo que reclamábamos, lo que nos pertenecía por derecho constitucional y en plena democracia. La lucha era mejorar las condiciones de trabajo. Esto fue planteado en todo el sistema político y no se logró mejorar las condiciones de vida. Y se siguieron acentuando las listas negras. Así surgió la lucha por la tierra. Tierra del pueblo, tierra para trabajar y hacer dignas nuestras vidas, tierra para producir con quienes trabajan con sus manos y riegan esa tierra con el sudor de su frente. El Estado tenía y tiene el Instituto de Colonización, que contempla a aquellos que no tenemos posibilidades de competir con las multinacionales. Pero las trabas jurídicas y políticas, económicas, que benefician a los dueños de la tierra, condenaban y condicionan la vida de los olvidados de siempre. Se hizo un proyecto cooperativo pidiendo los latifundios de
que lo entregue. Raúl Sendic vivió junto a nosotros las penurias del abandono estatal, comía los sancochos con nosotros y nos enseñó valores que fortalecen nuestra convivencia. Ser solidario, respetar las diferencias, escuchar y intercambiar ideas, cambiar el yo por el nosotros, ser humilde y firme frente a la injusticia y la desigualdad. Las marchas de norte a sur y de sur a norte fueron una demostración de apoyo solidario de los obreros, de los estudiantes, del pueblo que nos esperaba en cada departamento y nos transmitía la fuerza necesaria para lograr nuestras reivindicaciones. Cuando llegamos a la capital, nuestros derechos fueron planteados en el Parlamento. Encontramos poco apoyo y mucha represión, dejando como saldo a Ana María Silva, de 14 años, minusválida, y varios de nosotros heridos. Barbarie de la dictadura y el terrorismo de Estado. Esto no vino por nuestra lucha, vino por un plan ideado por Estados Unidos para toda América Latina, beneficiando a los poderosos y queriendo acallar la lucha de nuestro pueblo. El 28 de abril de 1989, el compañero Raúl Sendic murió. A su llegada, el 6 de mayo, una multitud lo acompañamos hasta su última morada. Claveles rojos y blancos caían desde los balcones. Voces de luto cantamos, lágrima hecha canción. Siempre un pueblo ha de lograr despertarnos en nuestra conciencia, acumulando lo que falta en derecho y en experiencia. Raúl Sendic el Bebe trabajó para poner y lograr poner fin al reparto de tramposos y avivados que explotan para sacar al pobre que todos los días ha trabajado. Por eso hoy, lo que no te olvidamos y te recordamos siempre, llevamos tus ideas, tu memoria, tus valores junto a las nuevas generaciones. La comisión que se ha formado hace un largo tiempo, seguimos trabajando y acá hay muchos compañeros de ellos y compañeras, esperando que la Junta Departamental de Montevideo firme el petitorio del lugar que solicitamos en la esquina de Magallanes y Madrid para construir un merecido memorial por todo su aporte y su entrega junto a los más necesitados. La memoria es lo más emblemático que tienen los pueblos. Ayuda a entender el presente y a caminar hacia el futuro. Y se transmite de generación en generación. Muchas gracias, compañeros. Que me hizo confianza para que este proyecto se hiciera realidad. Y ahora lo que los invito es, tal vez si están de acuerdo, a aquellos que lo conocieron y mismo a los que no lo conocieron, si tienen deseo de expresar o de
contar alguna anécdota. Es esto lo maravilloso que cada uno, mi experiencia fue como hija, pero tal vez cada uno de ustedes o entre ustedes lo han vivido diferentemente, y si quieren participar, bienvenidos. Carolina, primero que nada quiero agradecerte, traer esta mirada de hija, de mujer, de adolescente, y desde ese momento de la historia, que además, como se dijo, hay todavía tanto que no hemos rescatado y que hace que la dictadura siga muy presente en nuestras vidas de una forma u otra, y que tenemos que todavía seguir hablando y rescatando esas historias que están en la cotidianidad y en las biografías de estas generaciones más posteriores, digamos, a los años duros de lucha, ¿no? que vivieron la dictadura desde la infancia, desde la adolescencia en distintos lugares. Yo creo, por ahí leí apenas unos titulares del libro ahora, decía ahí la fragilidad de la memoria, pero sí creo haberme visto alguna vez en la casa de la calle Ejido, y era del grupo que andaba ahí en la vuelta, porque íbamos al taller de propaganda allí en la calle Cebollatí, después en el Movimiento por la Tierra. Y lo que quería compartir es que es una anécdota no de ese tiempo exactamente, sino posterior a la partida de Raúl, que fue en el año 90. Entonces yo vivía en La Teja con mi familia, y el 16 de marzo del 90 nació mi segunda hija. Justo el 16 de marzo, mañana cumple 36 años. Y en esos tiempos de militancia no tan fácil, porque había dificultades para encontrar las formas de contrarrestar la fuerza del neoliberalismo y todo el contexto político del Uruguay en ese momento, después de la ebullición de la salida de la dictadura. Fueron años difíciles. Con un grupo de compañeras y compañeros que militábamos acá en La Teja, escogimos una frase de Raúl para hacer una gran pintada allí en un muro que todavía está donde inicia el puente del Pantanoso, a la izquierda, ¿sí? Sobre el puente, sobre los accesos, hay un muro que todavía está, y allí pintamos: tender puentes para unir al pueblo. Y era una frase muy potente, que decía mucho de lo que necesitábamos en ese momento. Y recuerdo exactamente que fue en esa época, porque mi hija pequeña, que había nacido el 16 de marzo, estaba ahí con nosotros, que nos turnábamos para arroparla mientras unos pintaban y otros la cuidábamos. Y reitero el agradecimiento por esta actividad, pero además por dejarnos en el libro la oportunidad de que esta historia se expanda y se conozca, y particularmente entre las y los más jóvenes. Gracias. Es siempre unir, unir, unir. Y lo lindo de esto es que mañana es su cumpleaños, 101 años, y aquí estamos todos unidos. Muchas gracias por venir.